en Sistema Sonora con Carmen Rubia, Antonio Limones y Fernando Ruiz. Sigue nuestra sintonía cada martes con un nuevo podcast en Spotify, iVoox y YouTube. Bueno, que estamos de vuelta, chicos. Que aquí estamos con la segunda temporada de Sistema Sonora. La segunda. ¿Quién nos lo iba a decir aquel día que nos reunimos a hablar cositas sobre, oye, ¿y si hacemos un podcast? Pues aquí estamos con nuestro podcast Sistema Sonora y con esta segunda temporada que promete bastante, por lo menos para nosotros pensamos que promete bastante, la hemos pensado bastante, ya sabéis, hemos tirado un tiempecito de pensar, de replantear y de buscar el contenido que puede pareceros más interesante y el formato que os pueda parecer más interesante con este formato. Siempre más interesante. Todo muy interesante siempre. Es que interesante es una palabra muy interesante. Y este formato que estáis viendo ahora de video podcast, ya no estoy poniendo cara, no habéis puesto caras porque sé que sabemos que habéis estado bicheando en las redes sociales, en esos reels que hemos subido, mostrando algunas cositas y algunas promociones, pero bueno, aquí estamos, miradnos. Fernando Ruiz, Antonio Limones y Carmen Rubia. Y con la ayuda y el trabajo de las inestimables e increíbles Rocío Sáez, las increíbles Triana Jimeno y la increíble Celia Falcón. Están ahí a los controles técnicos que sin ella esto no sería posible, ¿no, Fernando? No. Y en esta temporada también hemos abierto nuestro canal de Patreons en la que vamos a subir contenido exclusivo para que aquel que quiera avanzar su conocimiento, un contenido exclusivo a través de mecenazgo, y además mantenemos los canales de difusión como iVoox, YouTube o Spotify. Exactamente. Tenemos en Patreon 3 tipos o incluso hasta 4 tipos de posibilidad de mecenazgo. Tenemos desde la más baratita, desde 2-3 euros, que es para soportar nuestra creación de contenido, y de ahí hacia arriba tenemos otro tipo de mecenazgo para que vosotros pues tengáis contenido exclusivo de calidad para que os forméis en imagen y en sonido. ¿No es así, Carmen? Así es. Además tenemos en Instagram que estamos creando bastante contenido, que ese contenido sigue siendo gratuito. Son pildoritas de cositas que vamos haciendo para que, pues bueno, porque nos gusta y aquí somos divulgadores, lo hemos hablado muchas veces que nosotros somos docentes, técnicos y docentes y nos gusta pues simplemente mostrar cosas que a nosotros nos parecen interesantes, que queremos mostrarlas y por eso no vamos a dejar de tener ese contenido de forma gratuita y como estamos haciendo este podcast, que no recibimos nada por hacer Compartir este podcast. Es vivir. Pero Exacto. bueno, esa parte de Patreon pues nos ayuda un poquito a mejorar lo que estamos viendo ahora, ¿no? El hecho de que tengamos esta imagen, pues ya hay una pequeña inversión en esto, ¿no? Entonces pues... Falta una persona que nos maquille, que poco a poco Sí. iremos... Podéis echar currículum, Sí. info@escuelasonora.es. Pero sobre todo podéis compartir nuestro contenido en Instagram, contenido Eso es lo que más exclusivo ayuda, que sí. tenemos sobre en Instagram y en TikTok. Y en TikTok, también en YouTube. En todas esas vías podéis encontrarnos y podéis mandarnos vuestros mensajes, vuestras peticiones, para que nosotros podamos generar contenido acorde a vuestro gusto y acorde también a vuestras necesidades técnicas. Bueno, bien. Bien. Y hecho ya esta Bien. presentación, ¿no? Esta Sí, presentación protocolo 1 de cerrado. este primer podcast de la segunda temporada, que es la primera vez que lo grabamos. Y entonces, pues, ¿de qué vamos a hablar en este primer podcast, Carmen? Pues de qué vamos a empezar grabando este primer podcast cuando estamos hablando de que estamos poniendo una imagen, vídeo y demás, pues vamos a empezar por explicar cómo surge todo esto y vamos a hablar de la luz. De la luz. Exactamente. La primera palabra de la letra de la canción de Goku, luz, porque era luz, fuego, destrucción. Bien, pero la parte de fuego y destrucción no la vamos a ver, solo vamos a ver la parte de la luz, porque surge esa gran pregunta, y más ahora que hemos sido tan canónicos a la hora de hacer nuestras temporadas de podcast. Empezamos con el sonido, ahora ya que vamos a virar un poco hacia otro de los campos y de los terrenos del audiovisual, vamos a hablar de la luz. Por tanto, tenemos aquí unas cámaras, tenemos nuestro foco, tenemos todas nuestras cosas presentes y vamos a comenzar y vamos a darle rienda suelta a la luz. ¿Qué es la luz? Gran pregunta. ¿Qué es el espectro electromagnético? ¿Qué es el espectro electromagnético? Bien, pues vamos a empezar por ahí. El espectro electromagnético, que son las radiaciones que encontramos en nuestro universo, una pequeña parte
de todo ese espectro electromagnético es lo que corresponde a la luz visible. Es decir, la luz visible es un tipo de radiación, que forma parte de las radiaciones electromagnéticas, y esa pequeña parte junto a otra, como puede ser rayos X, rayos gamma, rayos UVA, el 3G, el 4G, el 5G, todas esas partes, todas esas cosas que he nombrado forman parte del espectro electromagnético, pues la luz simplemente es una más de ellas. Es decir, es lo que nosotros conocemos como luz visible, porque es la parte del espectro electromagnético que nosotros interpretamos a través de nuestros ojos, es decir, a través de nuestro sentido de la vista. Entonces tenemos un espectro electromagnético muy amplio. Eso es. Y el ser humano es capaz de percibir solo una franja del mismo, ¿correcto? Exactamente. Y seguimos, por ejemplo, una metáfora culinaria. Si tenemos un salchichón, una rodajita sería la luz. Anda. Y una rodajita fina. Muy, o sea, muy de las finita. gourmet, de las de salchichón gourmet. De De estos gourmet. que, sí, de finas, de las de estos salchichones potentes que con una rodajita tiene. ¿Y esta rodaja desde qué parámetro hasta qué parámetro va? A ver, pues fina no, sería finísima. Es decir, finísima. Sería una rodaja que iría desde los 400 nanómetros hasta los 700 y pico nanómetros. Digo pico porque ya sabes que los seres humanos no todos percibimos de la misma manera. Ya que decía pico por lo de la rodaja. Podemos echar una regañadita también a la rodada, ¿no? Pues sí, 770 aproximadamente, 400, 770 nanómetros de longitud de onda, ¿vale? Entonces vosotros diríais, bueno, y dentro de esa longitud de onda tan pequeña, ¿qué es lo que encontramos? Pues bien, lo que encontramos son los colores. Cada longitud de onda corresponde a un tipo de color en concreto de los 7 que conforman la luz visible. 7 colores que conforman la luz visible, que son los mismos 7 colores del arco iris, ¿no? Exactamente. Si observamos la luz blanca, que es la luz visible, si atraviesa un prisma, se va a descomponer en las diferentes 7 longitudes de onda. Y se va a crear una portada de disco que va a permanecer en la historia de la música durante mucho Y tiempo. va a hacer mucho merchan. Hacer mucho Exactamente. merchandising, que seguro que todos tenéis en la cabeza ya de qué estamos hablando y qué disco y qué portada de disco, pero podéis dejarlo en nuestros comentarios, que nos encanta que nos escribáis, y si alguien lo sabe, es la persona que más rápido lo dice, a quién pertenece ese álbum y cuál es, de qué estamos hablando. ¿Quién descubre lo del prisma ese, Carmen? Pues el prisma se ha estado trabajando sobre esto mucho tiempo, pero es verdad que se conoce como el prisma de Newton, ¿no? O sea, el que al final quien desarrolló ese prisma o hizo investigaciones más allá también estuvo Da Vinci. O sea, ha habido muchas personas que han trabajado en descomponer la luz visible, y Newton fue una de las primeras personas, o sea, una de las personas que más estudió la luz en su composición física, porque es verdad que Da Vinci estuvo hablando, Leonardo da Vinci estuvo haciendo muchas investigaciones previas, siglos atrás, y hizo muchas investigaciones previas, pero iban más enfocadas en entender que la luz existía. O sea, al final que había, cómo se podía capturar en fotografía, lo veremos con el tema de la cámara oscura y demás, pero fue Newton quien empezó a hacer un poquito de investigaciones, que bueno, aquí ya sabéis que hay un poquito de salseo. Controversia, De salseo, que es una palabra muy, muy moderna y nosotros queremos atraer a la gente. ¿Y por qué? ¿Por qué había un poco de salseo? Bueno, porque cuando se empezó a estudiar lo que era la teoría de la luz, obviamente había gente que pensaba diferente. O sea, al final se empiezan a hacer planteamientos sobre cosas que no se han planteado antes, pues hay personas que establecen diferentes puntos de partida. Y había pues Newton, que hemos hablado de él, defendiendo un tipo de teoría, que era la teoría corpuscular, que era esa teoría que hablaba de que la luz era un corpúsculo de átomos de luz que viajaban en el espacio, pero que tenían corporeidad, frente a otra teoría, que era la teoría ondulatoria, que era lo que venía a definir Christian Huygens, que defendía que la luz era una onda. Y funcionaba como una onda, no tanto esa corporeidad, sino que era una onda que se viajaba a través de un medio y que estaba en un espacio y que había un desplazamiento parecido a lo que hemos hablado con el sonido, ¿no? Que la luz no necesita un medio, pero
él pensaba que sí. Entonces, pues claro, había salseo. ¿Por qué? Pues porque Newton era famosillo, Huygens no era una persona tan famosa, y bueno, pues la gente apoyaba Jugó a en el Newton. Barcelona, Claro. pero eso no fue suficiente, estaba en el banquillo. Entonces Totalmente. tenemos una teoría que defiende que la luz es materia y hay otra teoría que defiende que la luz es onda. Onda, exactamente. Pero Einstein no la une a las dos. Se hizo muchas investigaciones y empezó a haber bastantes investigadores y llegaron a la conclusión que ni tenían la razón al 100% ni estaban en mal camino ninguno, porque al final una de las cosas que define a la luz es la dualidad de su naturaleza, esa parte que hemos hablado de electromagnético, de ser una parte que tiene naturaleza eléctrica y otra parte que tiene una naturaleza magnética. Y la luz en sí misma son átomos de luz, pero se desplazan en forma de onda. Se desplazan como si fuera una onda. Entonces, tiene una dualidad de comportamiento. Entonces, no estaban ninguno de los dos estaban... No eran erróneos sus planteamientos, pero tuvo que llegar Albert Einstein para terminar de juntar eso y decir, oye, que el salseo terminó. Es un cuerpo que se Que se mueve, desplaza como una se onda. desplaza en forma de onda. En ¿no? forma de onda. Que su cuerpo se llama el fotón. ¿no? Exactamente, y tenemos la composición del fotón y su desplazamiento es el de una onda. Ha habido muchas investigaciones sobre esto, la doble rendija y todo este tipo de cosas que nos han ayudado a entender que sí, que es una onda, y a la vez ese poder de capturar lo demás que nos permite saber el uso de las reflexiones, que refleje, que difracte, que refracte, nos ayuda a entender que es un átomo, que es un conjunto de partículas. ¿Y qué papel tuvo algunos astrólogos, astrónomos, filósofos árabes? Bueno, me gusta que me haga esta pregunta, porque realmente como tal, en lo que es el estudio de la luz, sí tuvo importancia, pero sobre todo nos gusta hablar de estas cosas porque es importante que siempre tenemos una visión muy occidental del desarrollo de la historia. Y aquí venimos un poco a intentar hablar de todo y darle a la gente su posición. Hubo una personalidad de la zona, está en la zona que ocupa ahora Irak, entonces pues de ese mundo de Oriente, que si mal no recuerdo, voy a intentar decirlo de memoria, Abu Ali Ifal Hassan, Ifal Haisan, Ifal Haitan, al que llamaban Al-Hacén, Al-Gen, y era una personalidad que se dedicó sobre todo a estudiar la luz desde la perspectiva de la óptica. O sea, es conocido que en el mundo musulmán había muchas investigaciones médicas, se centraban bastante en esa parte científica médica y estudiaron mucho lo que es el ojo y la óptica. De hecho, los primeros escritos que hay, los primeros dibujos que hay de representaciones de un ojo son de personalidades musulmanas, ¿no? Y bueno, Al-Hacén pues, fue una de esas personas y por investigar en esto lo encerraron en una prisión por hablar de pronto de cosas súper mágicas, y dentro de esa prisión realmente se dio cuenta de cómo funcionaba la luz, porque a través de una ventana llegaban imágenes del exterior de forma inversa dentro de su celda, y ahí empezó a desarrollar esto que hemos hablado y que hablaremos sobre la cámara oscura. Y hay que también diferenciar que una cosa es la luz y otra cosa son los colores, ¿no, Antonio? Exactamente. Una cosa es la luz y otra los colores. Yo voy a hacer una pregunta a vosotros. ¿Creéis que los colores existen? A ver, los vemos, ¿no? ¿Existirán? Si los vemos, Yo ¿no? creo que sí, porque yo he visto muchos anuncios de Titan Luz. ¿Y para qué va a haber entonces tiendas de pintura si no hay colores? Pues os voy a desilusionaros un poco, porque Lo veía venir. realmente los colores no existen, porque los colores es la forma en la que nosotros percibimos esa realidad de la luz. Es decir, para que exista el color tiene que haber tres cosas. La primera, debe existir luz. La segunda, debe haber un objeto o una materia o lo que sea que sea capaz de reflejar esa luz. Y lo tercero, debe haber una persona, por ejemplo, una cámara, que es un artefacto creado para percibir la luz y los colores, o un ser, en definitiva, ya sea de aquí... Que haga de receptor. Que haga de receptor, exactamente. Entonces, que sea capaz de receptor y de intérprete de esos colores. Es importante. Es decir, los colores van a terminar siendo una interpretación de las cosas. Exactamente. Es decir, ¿y cómo funciona eso? Por ejemplo, si un haz de luz
¿vale? Un haz de luz visible. Se proyecta en tu camiseta, que es roja. Tu camiseta lo que está haciendo ahora mismo es absorber todas las longitudes de onda y solamente refleja la del rojo. Entonces en un agujero negro no habría luz. Claro, porque el agujero negro... No deja salir la luz, ¿no? Exactamente. No deja salir la luz y lo que hace es atraerla hacia adentro, ¿vale? Entonces, de ahí la naturaleza de los colores, de que realmente no existen. Si nosotros tuviéramos un espectro visible más amplio, lo que estaría ocurriendo es que nosotros podríamos tener la percepción de otros colores, y es posible también de que los colores, si nosotros hubiéramos evolucionado de otra manera, los percibiríamos de otra manera también. Entonces, los colores realmente son una interpretación de los receptores que somos nosotros. Qué interesante. De los receptores no hemos hablado, ¿no? Pues no hemos hablado. Porque a mí me gusta hablar del tema de los receptores porque hay una cosa que hablamos muy habitualmente, donde yo he hurtado esa teoría y ese planteamiento. A día de hoy es como explico el funcionamiento de la visión en mis clases. Y no quiero darte mucho protagonismo, pero te cedo por completo la palabra, Antonio, porque eres el precursor de esa teoría. Mnemotécnica. Como bien sabéis, me conocen como el Teorías, ¿vale? Entonces... Antonio Teoría en Limones. Antonio Teoría en Limones. Antonio en Teoría en Limones. Exactamente. Entonces yo me inventé una especie de regla y un inventillo que me hice para poder hablar y explicar todo el tema de la recepción de la luz. Nosotros, en nuestra retina, que es, digamos, el material fotosensible que tenemos donde se proyecta la luz que entra a través de nuestro iris, tenemos una serie de células que nos permiten percibir la realidad lumínica, la realidad en la que vivimos. Entonces, dentro de esta retina encontramos dos tipos de células. Tenemos los conos y tenemos los bastones. Una de ellas se encargan de la percepción de la ausencia o la presencia de luz, y otra es la que se encarga de la percepción de los colores, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la que se encarga de la luz? Pues la que se encarga de la luz son los bastones. ¿Por qué le llamo los bastones? ¿O de qué me acuerdo yo? O porque los bastones, si estamos a ciegas, pues nos ayudan a ver por dónde estamos yendo. Son los sustitutos de la luz cuando no vemos. Y los conos, me acuerdo, simplemente es una regla muy de friki informático, pero bueno, ¿a qué hemos venido aquí si no, no? Welcome back. A friquear. Pues los conos, hay un programa que se llama VLC, que el icono es un cono naranja, y como es un cono naranja y el naranja es un color, pues los conos determinan los colores. Esta regla no tiene sentido ninguno, es una que he creado yo en mi imaginario, en mi universo limonístico. Pero explica. Pero funciona y la gente lo entiende, y al final las cosas y en la divulgación se basa en eso, en establecer explicaciones que se entiendan. Exactamente. Y tampoco, ¿no, Antonio? No es lo mismo mezclar dos luces que mezclar dos pigmentos, ¿no, Antonio? Exactamente. Igual que no es lo mismo echarle al serranito pimiento morrón que echarle alioli. Pues sí. Una cosa es la mezcla aditiva y otra es la mezcla sustractiva. Tenemos la mezcla aditiva, que estamos hablando de sumar. Lo que estamos haciendo es que las diferentes luces, los espectros de onda, las longitudes de onda, mejor dicho, cuando se suman todas, forma la luz blanca, que eso es cuando estamos utilizando luces, se crea la mezcla aditiva. Y cuando estamos hablando de color pigmento, que es color de la materia, estamos haciendo mezcla sustractiva, que lo que hace es que cada vez que mezclamos más pigmento, más nos vamos tirando al negro, ¿no? A una especie de negro, porque no es el negro total, ¿vale? Pero sí, no es el negro absoluto. No es el negro absoluto. Entonces, de ahí es donde viene ya el uso de los colores luz en pantallas, etcétera. Es el RGB, el verde, el rojo y el azul, ¿vale? Y después tenemos el CMYK, que es normalmente los tipos de pigmento, las tintas que se utilizan en las impresiones, que es el amarillo, el magenta y el... ¿Cuál era el K? No, el K es el negro. Me falta el amarillo, el cian, el cian y el magenta. Vale, se me va la olla. Y el negro, ¿vale? Entonces,
son diferentes formas de trabajar los colores, ¿vale? Mezcla aditiva, mezcla sustractiva. De hecho, cuando estamos utilizando una pantalla, lo que tenemos aquí atrás, tenemos píxeles que cada uno, sumando los RGB, pueden llegar blanco, pueden llegar amarillo, pueden llegar... Claro, RGB de luz. Exacto. Sí, que luego el Exacto. funcionamiento que tenemos es la iluminación espectacular, ¿no? De espectáculos y demás. Eso que es. hablaremos de estos temas más adelante Más también adelante. y cómo se configuran esa iluminación para espectáculos y cómo se hacen las combinaciones de colores con 3 canales de luz, que son esos Exactamente. RGB. Claro, cada uno proyecta un tipo de luz creando otro, ¿no? Exactamente, una cantidad en la mezcla de esos 3 canales nos da los diferentes colores, que es lo que nos pasa en nuestro cerebro a través de nuestros sensores. Y yo voy a dejar una pildorita ahí de preguntitas, ¿vale? Que va a ser la siguiente, ¿vale? Dentro de los conos, ¿qué 3 tipos de cono con respecto a la percepción del color tenemos? Yo ¿Cómo? no te voy a decir que no sepa la respuesta, la sé, pero prefiero que nos la digan nuestros videoespectadores. Espectadores. Que nos comenten ahí en la cajita, nos pongan los A comentarios. ver si alguien lo sabe, que os vamos a dar like a todos, pero bueno, que nos agradecemos mucho que os deis prisita en contestarlo, en decirnos algo. Ya ves. Bueno, y también en esta nueva temporada hemos creado como una pequeña sección de noticias, barra actualidad y demás, Sí. en la que cuando vemos algo curioso relacionado con el audiovisual, lo traemos y lo ponemos en lo alto de la mesa. Una de las cosas curiosas que hemos visto en este tiempo con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial ha sido la representación del expresidente de Estados Unidos entrando en la cárcel o estando en la cárcel. Entonces la pregunta va, ¿qué os parece cómo la inteligencia artificial está copando el trabajo de muchos diseñadores o diseñadoras gráficas? A ver, yo tengo un discurso bastante inestable sobre los ChatGPT y todo lo que es la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas. A mí me parece alucinante, me parece una auténtica pasada, me parece un universo que es una auténtica maravilla, pero creo que es muy peligroso y por cosas como estas, ¿no? Pero ahí depende de la ética y la moral de las personas. Entonces, la tecnología está y eso va a estar y ya está ahí. Ya no hay vuelta atrás. Esto es un cambio de paradigma de muchas cosas. Como la utilicemos va a depender de los seres humanos. Entonces, vamos a volver a demostrar que el ser humano es malo. Yo es lo que tengo que pensar y sí, me parece un poco peligroso. Pero a la vez me parece una auténtica fantasía que se estén generando imágenes que yo pueda decir. El otro día unos alumnos precisamente me decían que estamos haciendo una radionovela y crearon el personaje de la radionovela por un ChatGPT y le dio la imagen de ese personaje y me pareció como muy bonito de pronto una cosa que es puramente sonora, que no hace falta generar una imagen y a través de las descripciones del personaje, no descripciones solo físicas, sino descripciones sentimentales, emocionales, de su forma de ser, generaron una imagen de una persona y lo que dijeron ellos es que era perfecto, era la idea que tenía. Hostia. Entonces me pareció como algo... ¿Y por qué no voy a pensar en que pueda haber cosas chulas, ¿no? En este sentido. No, sí, cosas chulas hay, y a la vista está. Pero yo reflexiono y hay otros elementos que se me escapan de mi intelecto. No sé hasta dónde va a llegar. Y sobre todo las IAs de segunda generación. Son IAs que programan a otras IAs. ¿Cómo? Por favor. Sí. Que ya estoy tirando La una foto en matriusca analógico. de la IA. ¿Tú qué piensas, Antonio, sobre...? Pues a ver, yo tuve un discurso en una de mis aulas bastante conservador con respecto a las IAs, porque, a ver, como bien sabéis, soy una persona que me gusta la creación, pienso que el ser humano está en este planeta única y exclusivamente para crear cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que dependiendo del uso que se le dé y una vez llegados a este punto, solo o cada vez estamos viendo que la hibridación humano-máquina es cada vez más palpable y no solo eso, sino que la máquina, como pasó hace 200, 300 años con la revolución industrial, cada vez va a estar presente en nuestra vida y eso es imparable. ¿Por qué? Porque el ser humano, quieras que no, tiende cada vez a profesiones más espirituales, por así decirlo, o más
espirituales, racionales, etcétera. Al final la IA lo que nos está quitando de en medio, o las máquinas lo que nos quitan de en medio son procedimientos que se pueden mecanizar o que se pueden computacional, mecanizar, exactamente. Entonces, ahí estamos llegando a un sitio donde decimos, ¿es el pensamiento un algoritmo o adquiere el pensamiento o es el algoritmo, mejor dicho, una réplica del pensamiento? ¿Qué es un algoritmo? ¿Qué es el pensamiento? Entonces, yo creo que ya estamos llegando a un punto donde la pregunta realmente es metafísica, porque si yo, por ejemplo, soy editor de vídeo y sé que en un año va a haber una IA, o ahora hay una IA que va a coger una canción, otra IA va a manejar una cámara y otra IA va a manejar los efectos especiales de un plató, pues yo ya sé que mi trabajo de ese tipo no va a existir. ¿Dónde va a existir mi trabajo? Pues en hacer una cosa diferente que la IA no pueda hacer o no pueda desarrollar. Y ahí es donde entra la espiritualidad. Entonces, rezar, ¿no? Tu trabajo es rezar. ¿Realizamos o somos capaces de realizar trabajos verdaderamente creativos y espirituales? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿A qué estamos imbricados con respecto al universo y con respecto a la eternidad? Toda esa definición de arte que ha existido siempre, ¿no? Claro. O sea, al final, ¿qué estás haciendo? ¿Una reproducción de las cosas o estás haciendo arte? ¿O estás dándole personalidad a una trazada, a un trazo de un pincel? De lo que viste, ¿no? De lo que fue arte. Exactamente. Y a mí lo que me da miedo y a la misma vez me salva, que como yo me considero técnico de sonido y como la IA todavía no ha tirado los cables por el escenario, es como, bueno, a nivel profesional voy a seguir tirando cables y limpiando cables. Los XLR se van a seguir enrollando y de ahí que va a tener que limpiar cables. Claro, sí. Pero ahora entiendo un poco la teoría del salario mínimo vital con la mecanización de la sociedad. Claro. Es que hace 10 años era como, es impensable, pero como de hace unos meses hacia atrás es como, hostia, ahora estoy entendiendo yo que el ser humano se va a quedar desplazado hacia un lado en el trabajo, porque lo puedo entender en el campo, pero cuando ya me ha tocado a mí de cerca un poco, ¿sabes? Que ya se ha metido en un entorno más cercano al mío, como el audiovisual, he dicho... Sí. Y no solo eso, sino cuando las IA manejen... Bueno, no sé, esto es hipotético, esto es a lo mejor ciencia ficción. Cuando una IA maneje mercado, una IA maneje empresa... Una IA maneje precios. Es que ya con los algoritmos estamos teniendo todo ese tipo de cosas. O sea. En China, perdona que te interrumpa, Carmen, en China, el CEO de una de las empresas más importantes, más gordas, el adjetivo que queramos, el CEO de una empresa china ha pasado de a la IA tal, ¿vale? Sí. Entonces, ese CEO ha programado tanto trabajadores, horarios, salarios, tal y cual. Y la empresa creció como un 15% el último año. Es que eso está el Big Data ahí. El Big Data lleva ya mucho tiempo con nosotros y el Big Data está haciendo que esas cosas evolucionen y que ya haya un control de las situaciones y que realmente los mercados se manejan por los algoritmos y los Big Data. Yo creo que dentro de un año Sonora está manejado por una IA. Veremos a ver. Si no, se perderían nuestros videoespectadores, se perderían esta esencia de viajar entre la divulgación científica hasta que se nos vaya la puñetera pinza Vamos a dejar de hablar de metafísica en metafísica, que es una cosa que va a ser así. Pero bueno, no ha quedado claro, ¿no? Cómo funciona la luz, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tenemos... Nos ha llegado un poco de luz, ¿no? Sí. Así que muchas gracias a Triana, muchas gracias a Celia que están aquí grabando, muchas gracias a Rocío que está en el control de sonido. Muchas gracias Fernando, muchas gracias Antonio. Y muchas gracias Carmen. Nos vemos en el próximo capítulo, el próximo episodio de Sistema Sonora, el podcast de las profesiones del futuro.